Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos esta tarde y agradecemos que se pueden estar conectando por este medio. Se ha hecho una convocación a nivel de diferentes partes del país, distritos de nuestra Iglesia Evangélica Libre, para escuchar el día de hoy acerca de este ministerio de Crisis Response y cómo nuestros hermanos de ese ministerio han desarrollado toda una manera de ayudar a las iglesias locales, dando información pertinente en relación con el COVID-19. Así es que agradecemos al Señor que ustedes están acá. So we want to thank you, all of you, welcome to the EFCA Hispanic Ministries and EFCA West District. Uh, And we ask, send invitations to all the districts to be part of this training, uh, uh, this ministry crisis response that they are helping local churches in different countries. So it's a great opportunity to listen what they are doing in Latin America and here in the United States. And I would like to uh, uh, first, thank you, Alex Rivero. You are organizing all this, and you were convoking to people from everywhere. So thank you, brother, for your coordination. Gracias, hermano Alex, por esto. Y bueno, quisiera que empezáramos y quiero solamente dar lugar y presentar a ustedes a quien nos va a estar compartiendo esta tarde, nuestro hermano Omar Rodríguez. Él es el líder de la Reach Global, la Iglesia Evangélica Libre para América Latina, y él coordina ministerios, trabaja con organizaciones, dirigiendo los ministerios ahí, pero también él está muy cerca con el Ministerio de Crisis Response. Entonces, yo quiero dar la oportunidad que nuestro hermano también se presente y iniciar con la presentación. Nuestro hermano Alex Rivero va a estar moderando, coordinando. Entonces, gracias, hermano Omar, por estar aquí. Y quisiera abrir con una oración, si me permiten, y podemos entonces continuar con esta presentación esta tarde. Si me acompañan a orar, hermanos, les agradezco. Oremos. Padre, gracias esta tarde por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar conectados por este medio, enlazados, Señor, en momentos muy importantes, decisivos, Señor, en la vida no solamente de nuestras iglesias locales, Señor, pero estamos pensando en movimientos, estamos pensando además, Señor, en las personas, familias enteras, Señor, que en nuestras comunidades y naciones estamos enfrentando, Señor, una crisis que nos está poniendo delante de ti, Señor, en una nueva mentalidad, en una manera diferente de ver las cosas. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que tú nos estés dando sabiduría, cómo responder precisamente, Señor, desde el Evangelio, desde el fundamento de nuestra fe, Señor, a las comunidades, Señor, en nuestras propias iglesias, pero también a las comunidades donde ministramos. Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú has levantado en la Iglesia Evangélica Libre, por el trabajo que están realizando muchos hermanos en Reach Global, Señor, y a través de este ministerio de respuesta a la crisis, Señor, que han articulado y están trabajando de diferentes maneras para ayudar a tu pueblo, Señor, a cómo enfrentar el momento y también cómo poder servir a otros. Estamos pensando que es una gran oportunidad, Señor, para presentar el Evangelio y queremos abrir nuestras mentes, Señor, toda la creatividad de la que tú puedes dotarnos en esta hora para poder responder, Señor, de una manera efectiva. Agradecemos, Señor, esta convocación de parte de nuestro hermano Alex Rivero y la organización del Distrito FK West. Y, Señor, también particularmente por la participación de nuestro hermano Omar Rodríguez y también el Ministerio Crisis Response, nuestro hermano Omar Luis y otros que están ahí sirviendo, Señor, pues en este momento especial. Dirígenos, ponemos delante de ti nuestra reflexión
y oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermanos. Hermano Alex, tú vas a moderar, hermano Omar. Sí, hermano Omar, antes de que tú entres, hermanos, si ustedes ya saben que somos como 20 y algo participando, esto es una nota de orden. No podemos esperar que todos vayan a opinar. No, esto no es para opinar, es para que usted escuche al hermano Omar, el director de Rich Globo para América Latina. Pero si usted tiene alguna pregunta específica, escríbala ahí en el chat. Si usted está en su computadora, escríbala en el diálogo. Ya haga la pregunta ahí y cuando el hermano Omar termine, vamos a responder esas preguntas. Así que eso es la manera en que lo vamos a hacer, porque usted sabe, como somos latinos, si cada uno va a opinar, aquí estamos hasta la medianoche. Entonces no, eso no lo vamos a poder hacer. Así que para hacer esa orden, así lo vamos a hacer. Así que, hermano Omar, bienvenido y gracias por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a tener que hacer como iglesia. Así que el tiempo es suyo, hermano. Adelante. Gracias, Alex. Realmente es un gozo poder estar con ustedes, hermanos. Alex, no sé si el hermano Tim Jacobs quería dar una palabra de bienvenida también o algo, lo veo ahí. O si él nada más iba a observar. Está apagado tu micrófono, hermano. Ok, le vamos a dar 30 segundos a Tim. Un segundo, Omar. Hey, Tim. Tim, can you hear me? Yes. Okay, Sí. you have 30 seconds to send a greeting to all the Hispanics that are listening and watching. Hola. I wish I knew more Spanish. I need to learn. But I wanted you to know that I'm glad to be with you here. And this is something that we're praying for you. And we want to be heart deep in this with you. And, you know, we're going to see what God does through all of this, but we're going to do it together. And I'm grateful to Alex for pulling this together. And I just really hope that everybody here knows that we're one EFCA and we're going to do this together. We're going to get through this together. And I'm on this call because I want to hear about what's anything that you guys are struggling with and how we can help as best we can. Gracias, Tim. Ok, hermano Omar, adelante. Gracias, Alex. Bueno, hermanos y hermanas, es un gozo poder estar con ustedes en esta noche, poder compartir un poco. Me acompaña el hermano Mark Lewis. Él está en el estado de Luisiana. Él es el director del Ministerio de Crisis Response. Él y yo hemos trabajado ya por muchos años manejando diferentes situaciones de crisis en Latinoamérica. Así que estamos muy familiarizados el uno con el otro y pensamos de una forma muy similar en términos de nuestro acercamiento a estas circunstancias. Así que él también estará escuchando vía traductor. Él tiene una hermana que le está apoyando ahí. Entonces él podrá también estar pendiente de sus preguntas y poder también apoyarnos. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? ¿Es visible? Ok, bien. Una breve historia. Familia y yo estábamos en Venezuela ahí por el 99. Hubo una avalancha de lodo que tapió buena parte de un estado llamado Vargas en Venezuela. Y en esos días no había un ministerio de apoyo en situaciones de crisis, pero no estaba muy desarrollado. Entonces nos tocó en ese momento ir aprendiendo algunas cosas
y en años que han seguido, no han faltado otras situaciones en las cuales hemos tomado la oportunidad para ir aprendiendo mientras que estábamos ayudando. Así que parte del proceso de estar involucrados en este asunto es de estar continuamente aprendiendo para saber cómo mejor responder en el momento, pero también para situaciones en el futuro. Entonces, gran parte de lo que vamos a compartir en esta tarde tiene que ver con cosas que hemos aprendido en el camino, eh, que aunque se ve a lo mejor bonita la presentación, ha sido en base a estar ahí mano a mano con hermanos y hermanas, individuos quienes están pasando por momentos terribles y uno tratando de discernir cómo mejor ayudarles de una manera integral. Al principio, cuando sucede una crisis, lo que tenemos es una oportunidad de apoyar a personas en una crisis. Una crisis simplemente es la ruptura en lo normal de la vida. En este caso tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, pero en realidad podemos pensar en cualquier evento en nuestras iglesias locales, alguna muerte repentina de algún hermano de la iglesia, alguna tragedia en nuestra comunidad, sucede algo inesperado, algo que rompe el hilo de la rutina normal y eso causa un efecto en las personas quienes están viviendo ese momento. Entonces, esa es una crisis. La ruptura en el hilo normal de la vida. Entonces, cuando pensamos a cómo respondemos como cristianos, una de las respuestas, una de las definiciones es dar una respuesta. Eso es lo que estamos tratando en el fondo, en lo más básico, tratando de hacer en ese momento. Sea que sea una situación familiar, una situación en la iglesia, una situación en la comunidad, sucede algo, rompe el esquema de la vida normal y nosotros estamos tratando de dar una respuesta a las personas que están siendo afectadas por las circunstancias. Así que en la forma más sencilla de tratar de ver el asunto, que es muy complicado, muy complejo, en términos de nuestro propio estado de ánimo emocional, también nosotros estamos en una situación de crisis. Entonces, entre más simplifiquemos el asunto, mejor vamos a poder responder. Así que cuando pensemos en una crisis, lo que estamos tratando de hacer es dar una respuesta. Ahora, ¿cómo es que vamos a dar una respuesta? Y aquí es donde muchas veces se nos enreda el papagayo, como decimos en México. Cuando sucedió en el 99 la avalancha de lodo, literalmente había miles y miles de personas, de familias, de casas que estaban en situación de crisis. Y lo único que podíamos hacer en nuestra mente era llenar nuestros coches con agua, con latas y algunos medicamentos y manejar a la zona de la tragedia y empezar a repartir agua y latas y íbamos a las iglesias locales, orábamos con los hermanos, les preguntamos en qué manera les podíamos ayudar y ellos estaban en shock. No sabían literalmente por dónde empezar. Entonces, es muy importante cuando estamos en estas situaciones de pensar inmediatamente en lo básico en base a nuestra visión y nuestra misión. Que aunque hay una ruptura en la vida normal, nuestra visión, nuestra misión como Iglesia Evangélica Libre, como creyentes en Cristo Jesús, no ha cambiado. Es un campo misionero distinto
inesperado, repentino, pero a la final nosotros estamos estamos ahí para dar una respuesta basada en nuestra visión y nuestra misión, que es ¿qué? Multiplicar iglesias, ser parte de la obra transformadora de nuestro Señor entre todas las personas. Entonces, por ahí iniciamos nuestro proceso de pensamiento dentro de este campo misionero que surge de una crisis. Entonces, empezamos, antes de pensar en recursos, en lo que está ocurriendo, tener claridad en cuanto a nuestra visión y nuestra misión. De ahí iríamos entonces a los recursos que tenemos a mano, nosotros mismos, y recursos que pudiéramos pensar que están disponibles dentro de la esfera general de la EFCA en este contexto. Lo segundo que debemos de pensar inmediatamente es en cuál es el contexto en el cual se está desarrollando la crisis. Es decir, hay ciertos principios que nosotros podemos traer a la situación, pero cada contexto va a ser diferente. Y esta es la hermosura de la respuesta a una crisis. Es muy particular, individual al caso que se está presentando. Entonces, si estamos tratando dentro de un contexto que es nada más una familia dentro de la iglesia, ese es el contexto en el cual nos tenemos que mover. Si estamos hablando del contexto que involucra toda la iglesia, ese es el contexto que tenemos que mover. Dentro de la comunidad, dentro del estado, dentro del país. Y cada circunstancia va a variar. Así que la manera en la cual vamos a aplicar específicamente los recursos, la misión va a variar. Y tenemos que estar presentes de que no todos los contextos van a ser igual. Es obvio, pero cuando estamos en una situación de crisis, muchas veces a donde vamos es a donde hemos estado antes. Entonces nuestra memoria nos regresa a qué hice antes y tratamos de duplicar eso. No nos tenemos que preocupar de duplicar lo que hemos hecho en el pasado, porque estamos fijándonos nada más en el contexto que tenemos delante de nosotros. Y entonces, después de eso, entonces nos preocupamos de ver y buscar los resultados ministeriales que estamos pidiéndole a Dios. Uno de los errores grandes que nosotros hicimos al principio es que en una situación de crisis, usualmente lo que vemos inicialmente y muchas veces de forma contundente es el aspecto físico, lo externo. Cuando sucedió el terremoto en la Ciudad de México hace algunos años, lo que teníamos delante de nosotros eran edificios derrumbados, socorristas tratando de sacar a gente de edificios. Días después no había agua, los mercados estaban cerrados. Lo que estaba delante de nosotros aparentaba ser nada más el aspecto físico. Pero tenemos que siempre recordar que lo que estamos buscando aquí es la transformación integral de los individuos a quienes estamos nosotros tratando de apoyar y dar una respuesta. Entonces tenemos que pensar no en una transacción, sino en algo que va a ser transformacional. Y para que eso sea una realidad, tenemos que pensar integralmente en cuanto a las personas con quienes estamos tratando. Así que, por ejemplo, una transacción es llegar a una comunidad y simplemente estar regalando botellas de agua porque la gente no tiene agua. Aquí está una botella en el nombre de Cristo. Aquí está otra botella en el nombre de Cristo. Eso es una transacción. La persona va a tomar esa botella de agua, se la va a tomar y se va a olvidar porque en pocas horas le va a regresar la sed. Así que es algo que nada más satisface
temporalmente. Sin embargo, cuando estamos pensando en aspectos transformacionales, tenemos que ir más allá del aspecto físico y también pensar en el aspecto relacional, emocional, intelectual y espiritual. Ver a las personas de forma integral. Como pastores y ministros, cuando nosotros recibimos una llamada a medianoche de un hermano de la iglesia, pastor, mi esposo está en el hospital, mi hijo está en el hospital, ¿qué hacemos? Lo primero no es, ¿tienes seguro? Te puedo llevar $100 para que te atiendan. Lo primero que pensamos cuando hacemos la pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Y la persona entonces nos responde en ese momento qué es lo que esa persona percibe que es su necesidad más contundente en ese momento. Y la respuesta usualmente va a ser, no sé, simplemente necesito que estés aquí conmigo. ¿Okay? La persona está respondiendo en base a no el aspecto físico, sino que necesita a un hermano que esté con él o ella de forma física. Y cuando llegamos a esa sala de espera, ¿qué es lo primero que hacen? Si la situación es grave, se nos echa, ¿no? Sobre encima y el llanto y las lágrimas. Y en ese momento ellos no están pidiendo que usted les dé un sermón, una explicación filosófica, teológica acerca del por qué está sucediendo. Simplemente quieren que lloren con ellos, ¿no? Y después que pasa el evento, ¿qué es lo que la persona nos dice? Se ha olvidado de todo, excepto, pastor, lo que yo recuerdo es que usted estuvo conmigo y lloró conmigo. O sea, vemos a la persona ya no como una transacción de ayuda, sino algo en el cual nuestro ser está enfocado para verdaderamente transformar a la persona dentro de la situación en la cual se encuentra. Que lo que encontramos vez tras vez en situaciones de crisis es que lo que la persona está buscando no es algo, es alguien. Entonces, cuando pensamos en recursos, nuestra primera pensamiento no debe de ser qué es lo que tengo en el bolsillo, no es lo que tengo en la nevera, es qué es lo que yo tengo para darle a esta persona. Y eso es lo que va verdaderamente a hacer la conexión con el individuo para que después nosotros podamos tener conversaciones profundas, entender verdaderamente cuáles son las verdaderas necesidades físicas que está atravesando esa persona. Entonces estamos haciendo una conexión personal con el individuo. Entonces, cuando pensemos en una persona en crisis, ¿cuál es la respuesta que nosotros probablemente le podemos ofrecer a la persona? Pensemos no en algo, sino en alguien. Y si no soy yo, si no puede ser yo, entonces, ¿quién? ¿Quién de mi iglesia es bueno para ir y estar con alguien en el hospital? ¿Ok? Así que muy importante ese concepto de ver más allá de lo que está obviamente delante de nosotros de forma física, que usualmente, francamente, no podemos aliviar mucho nosotros. O sea, nuestro alivio físico es temporal. Y en esta situación en la cual estamos, es mucho más complejo ese aspecto, porque, por ejemplo, si alguien de su congregación le llama porque su papá tiene coronavirus, usted no puede ir al hospital. No lo van a permitir entrar al hospital. Es más, ni siquiera van a permitir que entre el familiar al hospital. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una conexión con alguien cuando no podemos estar literalmente, físicamente presente con ese individuo? Así que para que vayamos pensando acerca de la realidad con la cual nos estamos enfrentando. Hay un ciclo
normal dentro de un sistema de crisis. Tal antes, que tiene que ver con la preparación y la mitigación del evento. En este caso particular, estamos ya en medio del evento. Pudiéramos pensar, bueno, ya es muy tarde para preparar o para mitigar. No necesariamente. Si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que no vamos a poder ir a un hospital si alguien de nuestra congregación o alguien de nuestra comunidad se enferma, podemos hacer un trabajo de preparación a los hermanos de la iglesia para cuando y si llega ese momento a su hogar. Tenemos que tener esa plática difícil con nuestra congregación que no, ya no es si alguien se va a enfermar. Esa ya no es la pregunta. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando alguien de nuestra congregación se enferme o cuando alguien de nuestra comunidad se enferme? ¿Cómo nos podemos preparar para cuando llegue ese momento? Y mitigar ese aspecto de que, mira, hermano, la realidad es que las autoridades me van a prohibir entrar y te van a prohibir a ti entrar a la sala de emergencia. Es más, ni siquiera vas a ir a la sala de emergencia, vas a ir a un área especial del hospital donde nada más hay pacientes que sospechan que tienen coronavirus. Hay que preparar a la gente para esa realidad, porque cuando la gente se entera que en ese milisegundo donde les dicen, ok, hasta aquí puedes entrar, y es posiblemente la última vez que vayan a ver a ese ser querido, es un golpe bien difícil. Entonces nosotros podemos mitigar ese momento y preparar a la gente por si llega ese momento. La siguiente etapa es cuando ya estamos durante la crisis. Entonces enferma alguien, recibimos la llamada, ¿cómo podemos responder a esa persona? No vamos a poder ir probablemente. Físicamente no vamos a poder estar. Va a ser por teléfono, va a ser por WhatsApp. Los hermanos de la iglesia no van a poder ir a estar con ese individuo porque el familiar del paciente que no puede entrar también va a estar bajo cuarentena. Así que ni siquiera tenemos eso, que podemos ir a la casa de la persona que has ingresado al hospital porque esa casa también ya está en cuarentena. Así que, ¿cómo vamos a prepararnos para esa circunstancia? Y ya el después, que es donde nosotros usualmente decimos, bueno, ya pasó. Ya la gente salió del hospital, ya están bien. No, el ciclo no cierra cuando la persona sale del hospital. Es más, es cuando verdaderamente se pone más complicado el asunto, porque tenemos que pensar ya después de la emergencia de cómo traer un alivio verdaderamente a esa persona y esa familia, cómo ayudarlos a recuperarse de la crisis integral que ha experimentado esa familia y cómo desarrollarse, cómo aprender de esa circunstancia para madurar y para ser transformados por Cristo Jesús. Ok, así que una de las cosas que es muy distintas de esta situación, y esto es muy importante, usualmente cuando hay una crisis, hay en la parte roja, aquí ustedes vienen, hay alguien que es impactado profundamente. Sucede un terremoto, se cae el hogar de algún miembro de la familia, ese individuo y su familia son impactados profundamente. Es posible que usted como pastor y la iglesia también esté afectado de alguna forma porque es un hermano de la iglesia, necesitan apoyarles con buscar un lugar donde vivir, alimentos, transporte, cuidado de los niños, también van a estar involucrados. Va a haber otras personas que van a ser conscientes y a lo mejor van a sufrir algún inconveniente. Alguien de la iglesia que conoce de la situación, pero está trabajando a tiempo completo y a lo mejor lo único que puede hacer es cuidar a los niños por 1 hora a la semana. Es algo inconveniente, pero no nada que sea fuera de este mundo.
Y después hay un grupo de personas que está consciente pero no es afectado de ninguna forma. Y hay otro grupo de personas que está inconsciente y no es afectado. El distrito. Si algo ocurre con la muerte de algún miembro de su iglesia, el distrito ni sabe ni es afectado, inconsciente y no afectado. Esta es la diferencia de esta situación. Los últimos dos, los que están más lejanos, no existen. Todos, de alguna forma u otra, estamos siendo impactados por este asunto. Cuando yo estaba en Venezuela tratando de salir por el cierre de la frontera, mi hijo, que vive en Oakland, estaba sufriendo una crisis respiratoria a causa del coronavirus. Entonces, yo no puedo decir, bueno, yo estoy manejando una situación en Venezuela tratando de salir y no hay un impacto más allá de estas 5 personas que están a mi alrededor, porque mi hijo estaba siendo afectado. Había un montón de misioneros que estaban también en situación de movimiento. Así que en esta circunstancia, usualmente las personas que se pudieran movilizar para ayudar a aquellos quienes han sido afectados y impactados profundamente, todos están en la misma situación. Ya para esta etapa probablemente no hay ninguna de nuestras iglesias que no ha tenido algún efecto profundo en su manera de hacer su trabajo ministerial. ¿No? ¿Cuántos hemos tenido que cambiar ya no nos podemos reunir los domingos? Todos estamos siendo afectados. Miembros de nuestra iglesia no están trabajando directamente por la coronavirus. Hay miembros de nuestra iglesia que a lo mejor ya están contagiados o están en el hospital. Así que en esta situación es muy interesante porque no es nada más un grupo, sino que aquí estamos hablando ya de un impacto mundial en realidad, de impacto. Así que esta es una gran diferencia en esta crisis, que todos los que estamos tratando de ayudar a otros, de alguna forma necesitamos o estamos pronto a necesitar ayuda de otros que también están en la misma situación. Así que en ese sentido es algo muy distinto. La última diapositiva que quería compartir, bueno, la penúltima, tiene que ver con nuestro estado como líderes. Así que todos somos líderes aquí. Una de las cosas que es muy importante que nosotros tenemos que reconocer es que cuando nosotros estamos en una situación de crisis, nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de pensar probablemente disminuye en un 50%. Es decir, que lo que antes nosotros podíamos manejar con facilidad, porque ahora estamos en una situación de crisis nosotros mismos al tratar de ayudar a otros, 50% de nuestra capacidad de pensar sobre el asunto ha disminuido, sea por algún asunto familiar, sea porque no hay tortillas en nuestro mercado, tenemos que ir y hacer la vuelta a la ciudad y buscar comida para la familia. De alguna forma, nuestra capacidad de poder pensar con claridad, profundamente, exclusivamente en la situación, hemos perdido el 50% de la capacidad. Entonces, nada más reconocer eso nos debería de ayudar a nosotros a pensar, si yo he perdido el 50% de mi capacidad para pensar sobre esta situación, ¿quién más me va a poder ayudar a pensar sobre esto? Y aquí es donde entran los equipos de trabajo dentro de la iglesia. Y también es una buena oportunidad para crear un equipo
para enfrentar la situación. Porque entre más voces tengamos y más mentes tengamos pensando sobre la situación, mejor vamos a poder responder a la situación integralmente. Por ejemplo, si no hay un individuo quien trabaja con niños en su iglesia, ¿quién va a estar pensando sobre los niños de su iglesia en este momento? ¿Y cómo es que esto les está impactando a ellos? Nosotros como líderes tenemos que rodearnos con personas que nos puedan ayudar a pensar integralmente sobre lo que está sucediendo. Y lo otro importante es para ayudarnos a pensar acerca del futuro. No podemos quedarnos como líderes enfrascados, nada más pensando en este momento. La gente depende de nosotros y piensa que nosotros somos los que estamos pensando acerca de qué va a pasar dentro de 2 semanas, qué va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar dentro de 2 meses en nuestra congregación. Entonces necesitamos nosotros tiempo y espacio y personas que nos ayuden a pensar sobre esas preguntas del futuro. Porque, por ejemplo, pónganse a pensar, si 50% de las familias de su iglesia pierden sus empleos, ¿qué va a ocurrir a final de abril dentro de su iglesia? ¿Cómo es que eso va a impactar el ministerio, las familias, las relaciones dentro de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia va a responder para ayudar cuando la mitad de la iglesia no tiene empleo? Entonces, necesitamos estar pensando sobre el futuro. La última, y después lo abrimos para preguntas. Hay un gráfico que es un común también en todas las situaciones de crisis. Así que usted puede traducir esto a la muerte de alguien en su iglesia, cualquier situación de crisis, pero hablando de esta situación específica. Nosotros en este lugar donde estamos ahorita, estamos probablemente, no sé si se ve ni siquiera hemos llegado al impacto. Cuando el presidente Trump habla de que en las próximas 2 o 3 semanas pudieran morir 100,000 a 200,000 personas, nos está indicando que nosotros todavía no hemos llegado al punto de impacto. Es decir, que ahorita nosotros no podemos decir que entendemos plenamente cuál va a ser el impacto ni a nuestro país, ni a nuestra comunidad, ni a nuestra iglesia, ni a nuestra familia, ni siquiera a nosotros mismos. Todavía no hemos sentido eso. Y eso también es muy inusual porque sucede el terremoto, sucede la muerte súbita, inmediatamente hay un impacto. ¿Okay? Entendemos qué es lo que ha sucedido, entendemos cómo ese evento me ha impactado a mí y nos encontramos en ese hueco y en base a eso reaccionamos. Pero en este caso todavía no llegamos al punto de impacto. Estamos apenas viendo la punta de lo que viene todavía. Pudiéramos desear, bueno, ojalá que nunca llegue, pero Omar, do you como want me to líderes, switch? Do es el lujo. you want me to switch over to the trauma slide? I could Oh, put you don't that have up it if there? you. I've got it. If you Okay, have to Yeah, I'm having- stop sharing, I can jump in Okay. and get that up. thanks. Así que Mark va a poner la otra diapositiva.
Así que después de que sentimos el impacto usualmente, la iglesia responde. Los hermanos van al hogar, llevan comida, dan algún apoyo financiero, oran con la familia. Es un momento en el cual la iglesia responde heroicamente, ¿no? Es una etapa de luna de miel para las personas involucradas en la crisis. Pero lo que encontramos también es que lo que viene después es más complicado muchas veces, especialmente para la iglesia, porque si eso no continúa de alguna forma, si la gente deja de ir al hogar, deja de llevar comida, deja de orar por los hermanos, deja de llamarlos, entonces entran en una etapa de desilusión. Y por eso es que estaba diciendo anteriormente que uno de los errores que cometemos muchas veces es que pasa la crisis y pensamos, ahora puedo respirar, ahora puedo descansar, ya pasó el asunto. Y la realidad es que no ha pasado, es simplemente una etapa de luna de miel, pero debemos de ir pensando en que va a llegar un momento de desilusión que nosotros podemos o mitigar o podemos evitar de una manera sustancial, para que después el proceso de reconstrucción y de recuperación sea más sano y más transformador de forma positiva para las personas involucradas en la crisis. ¿Ok? Así que bueno, esa era la presentación. Así que pueden ir haciendo las preguntas. Creo que las presentaciones están disponibles. Vi algún link o si a alguien les falta, creo que la hermana Xochitl se los puede proveer la presentación del PowerPoint. Sí, Sochi, esto lo estamos grabando y lo vamos a colocar en el website, ¿cierto? O de la EFCA. Hay un documento en PDF que se llama Ministerio y COVID. Ese es un manual donde usted y su equipo pueden ir viendo algunas de las preguntas que pueden ir preguntando en este proceso. Y es un momento que pueden aprovechar para desarrollar a personas dentro de su iglesia, para pensar más profundamente, para ayudarlo a pensar a usted más profundamente y formar un equipo. Y como les dije anteriormente, cuando formen un equipo, no piensen nada más exclusivamente en otros ancianos o copastores, sino piensen de forma integral de diferentes voces dentro de la congregación que puedan estar dentro de este proceso, que creo que va a enriquecer y además de enriquecer, va a aliviar la carga sobre usted. Okay. Hermano Omar, hermano, si tiene que pregunta, por favor, póngala ahí escríbala, para que la estamos leyendo y podemos responder a todos. Aquí me mandaron tres preguntas, rapidito, Omar, si no tienen otras preguntas, otras pueden motivar a otros a preguntar. Interesante es del último gráfico que colocamos, porque parece que el Estado norteamericano nos ha estado diciendo, el gobierno nos ha estado diciendo ya vamos para 3 semanas, por lo menos aquí en California, que la cosa viene, que el maremoto viene. O sea, que todavía no estamos aquí, que estas 2 semanas de aislamiento social y todos nos estamos quejando y todos andamos molestos ya en 2 semanas y aquí en California nos acaban de decir que son 30 días más. Pero pareciera que todavía mucha gente, incluyendo a nuestra gente
hispana no está, todavía no entiende la posible consecuencia de cuando estamos contagiados. Esa es la pregunta que me han hecho. Si estamos contagiados, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? Y estamos contagiados. O sea, la etapa número uno del antes ya sucedió. No podemos inventar nada ahorita para solucionar eso, a pesar de que estamos en aislamiento. Pero nos duele, nos pega en el corazón cuando se nos muere alguien en la congregación. Y ahí nos afecta a todos en shock. Y estamos ahí justo lo que toca decir el durante, ¿no? Ahora, la pregunta que me están haciendo es, en el futuro, ¿cuál es el nuevo, qué dirías tú, Omar, en la perspectiva del mundo migratorio, inmigrante nuestro? ¿Cuál sería nuestro próximo normal, la vida normal que vamos a tener en los próximos, o lo que queda del año 2020? ¿Tienes algo? Esa es una de las preguntas que me hicieron en privado. Yo voy a dar una respuesta y después Mark puede dar la suya. En realidad, parte es que no sabemos cuál va a ser el nuevo normal. ¿Por qué? Porque si las voces gubernamentales y científicas tienen alguna razón, estamos viendo una situación que va a durar no de meses, sino años. Por la sencilla razón de que supongamos que pasa este tsunami que estamos viendo ahorita. Ya sabemos por la experiencia en China que por lo menos 10% de la población, y esa es la cifra que ellos han dado, quién sabe si es confiable o no, pero esa es la cifra que sabemos, el 10% de la población se va a volver a enfermar. Entonces va a venir otro ciclo. Entonces, el nuevo normal no lo podemos ni siquiera contemplar porque no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser la situación. Entonces, parte del problema con esta pandemia es que no podemos adelantar con ciencia cierta cómo se va a ver, cuáles cambios en las leyes van a ocurrir, cómo es que esto va a afectar económicamente al país. Lo que sabemos es que después de que lleguemos al punto de impacto, va a haber una respuesta heroica. Todos los que andaban ahí, yo no estoy enfermo, me siento bien, de repente van a ser voluntarios, van a donar sangre, van a compartir máscaras, todo el resto. No sabemos cuánto tiempo va a durar eso. No creemos que conociendo la naturaleza humana que va a durar mucho tiempo. Porque cuando empiece a pegar a mí la hambre, entonces voy a recurrir a mi naturaleza pecaminosa si no conozco a Cristo. Entonces, va a haber inestabilidad social. Eso, ¿de qué forma va a afectar nuestras comunidades más vulnerables? Si no hay comida, si no hay empleo, si no hay escuelas para nuestros niños, porque ya sabemos que este año escolar ya, por lo menos en California, ya murió, ya no hay. Entonces, ya los distritos están pensando acerca del próximo otoño y la incógnita que todo eso significa para las escuelas. Así que creo que estamos entrando en una etapa sin precedentes a escala mundial. Nosotros en el campo misionero estamos a la espera de cómo va a afectar asuntos de visas, de vuelos, de nuestros socios en otros países, nuestros hermanos en otros países. En realidad no sabemos. Gracias, Omar. Aquí está una pregunta, una de las preguntas que se escribieron. ¿Cómo se preparan para trabajar con los hermanos indocumentados, los que pierden sus trabajos? You want to speak into that, Mark?
¿sí? Let me add on to what you were saying with that prior question. Okay. Voy a añadir a lo que estaba diciendo con la pregunta anterior. I think the other thing that I mean, two things that I know for sure. Hay dos cosas que sabemos por seguro. How people relate with one another will be different. ¿Cómo es que la gente se relaciona el uno con el otro va a cambiar? You know, and the types of issues that we're going to be facing now in our churches will be, it's going to be a whole new set of issues and things to be thinking about. Va a haber un nuevo grupo de aspectos sociales dentro de nuestra iglesia con los cuales y relacionales con los cuales vamos a tener que lidiar. Just en for nuestras example, iglesias. Por ejemplo, when we gather together again and we have children's ministry, cuando nos juntemos de nuevo, tengamos el espacio para el ministerio de los niños, will we have to be taking everyone's temperature before they come in, or how will we be certain that someone is not infected or is infected, but we don't know, and what kind of risk do we present to the children or to the seniors in the church? Like, Vamos we a estar- don't know. How do we manage this? ¿cómo vamos a manejar este asunto de riesgo dentro de nuestras iglesias? Si no sabemos si estamos contagiados o no, vamos a tener que estar tomándonos la temperatura para entrar al ministerio, en la iglesia. Va a haber cambios. There's just going to be this whole new set of undefined social norms that we don't know what those are going to be. We don't know what those practices will look like. No sabemos cuáles van a ser las nuevas normas, prácticas sociales que van a surgir de esta circunstancia. But we know that whenever people are facing crisis, difficulty, trauma, that there are societal changes. So 9/11 is an example of that. Es que, por ejemplo, cuando sucedió lo de septiembre 11, sabemos que hay gente que está en estrés, en crisis, en problemas, suceden cambios en las normas de la sociedad. The second thing that I know for sure is that people even now, we haven't even had the full impact of this, but people even now are experiencing and exhibiting the psychological effects of crisis and trauma. Y aunque no hemos ni siquiera llegado al punto de impacto total, sabemos que ya hay personas que están demostrando traumas psicológicos, emocionales. The best example of that I saw very early on El mejor was ejemplo de eso fue cuando vi desde el principio. I was out of the country. My wife told me, she sent me a picture and called me, and she said, people are in the grocery store are going crazy. There's no toilet paper, and they're very agitated. La gente en el mercado está muy agitada. Mucha gente, ni siquiera hay papel sanitario. This was 3 or 4 weeks ago when we really didn't hardly even have any cases in the US, or there have been no fatalities. Esto fue hace 3-4 semanas donde no había muchos casos en los Estados Unidos y no había mucha gente que había muerto. So I'm thinking to myself, wait, this virus is like respiratory, head. It has nothing to do with your gastrointestinal function. Pensé dentro de mí mismo, esto es una virus respiratoria, no tiene nada que ver con el sistema estomacal. There's no logical reason why we would need to, like, you know, you're just not going to use more toilet paper than you normally use. There's no logical reason for that to become a shortage item. No hay una razón lógica por la cual eso se convierta en un producto que escasee, porque no va a haber cambios en nuestro sistema digestivo. So the actual impact was almost immeasurable physically. The real impact of this was basically immeasurable. El impacto físico real fue casi ni siquiera se podía medir.
but the psychological impact, the reduction in our intellectual capacity and the making irrational decisions, that was like hitting close to the limit of the crazy limit. Pero el impacto psicológico, nuestra capacidad de tomar decisiones racionales, se ve ahí que llegó al nivel de una locura. So to me, that was a very early sign that other than rational thought is starting to drive people's actions, thoughts, behaviors. And so it's a clear indication that very early on, with little impact, we're seeing significant impact in the psychological side of things. Es una realidad que me tocó experimentar, donde con muy poco impacto había una situación, un efecto psicológico exageradamente grande para la realidad que se estaba viviendo. And so the reality that everyone in your congregation, everyone in your community is facing and dealing with some aspect of psychological impact right now, that's a reality, and that will go on all the way through that whole curve. So we're looking at people that'll be struggling in various ways, and it'll manifest itself in different behaviors, maybe dysfunction in the home, heightened stress levels, irritability, can be manifested physically, lots of different ways. That will all be happening. It's happening now and will continue to happen. Es que la realidad es que estos efectos psicológicos, emocionales, ya están ocurriendo desde ya y que seguirán ocurriendo. Así que habrá personas que se pongan más iracundos, más irritables, más ansiosos, deprimidos, fóbicos, todos esos tipos de trastornos emocionales y psicológicos ya los estamos viendo de alguna forma. Y eso nada más va a incrementar en el futuro. Thank you, Mark. Thank you. I have a question here. La pregunta que voy de regreso, nos quedan 3 preguntitas más y vamos a ver si podemos terminar. La pregunta es, ¿qué pasa con tenemos mucha gente que está perdiendo trabajo, perdió el trabajo, pero ¿qué estamos haciendo con la situación con los hermanos indocumentados? Que yo sepa, creo que ni siquiera podemos irnos a México ahora, porque está cerrada el borde, ¿no? Están evitando que nosotros pasemos para allá. Pero, ¿tienes alguna impresión o alguna opinión sobre eso? La parte de los indocumentados y la pérdida de trabajo. Sí, regresemos a lo que ellos van a pedir de nosotros es una respuesta. La respuesta física inicial va a ser, he perdido mi trabajo, estoy indocumentado, ayúdame a conseguir otro trabajo. Esa no es la pregunta fundamental, existencial, con la cual ellos están verdaderamente lidiando en ese momento. Eso es nada más un aspecto de todo lo que ellos están tratando. Así que una cosa que les diría es que no se enfoquen y ayuden a la persona a no enfocarse nada más en esa presentación que es obvia, pero que a la final es externa. Es una oportunidad increíble para cuando hablamos de transformar a la mente y al corazón de un individuo, de trabajar con ellos de forma integral en cuanto a esa cuestión. Así que ahí es donde creo que cada iglesia que conoce a sus hermanos y a su comunidad realmente puede trabajar no nada más para conseguir trabajo o comida o dinero para el alquiler, sino para pensar más profundamente qué es lo que este individuo verdaderamente está anhelando tener en lo más profundo de su ser y qué es lo que Dios le tiene que decir en cuanto a eso. Porque es posible que no tengamos una respuesta
inmediata o de largo plazo para alguien quien ha perdido su trabajo, especialmente si la mitad de la iglesia o un tercio de la iglesia está en la misma situación. La respuesta no va a estar en vamos a buscarle más trabajo, otro trabajo. Así que va a haber algo a lo mejor que van a poder aportar físicamente, pero no se queden estancados en eso, porque no es eso lo que verdaderamente esa persona necesita. Es una manifestación de todo lo que está ocurriendo en él, ella y en su familia. Así que piensen de forma integral, diría yo, y en base a lo que pueden aportar. Primero, el primer recurso soy yo, es usted. ¿Qué es lo que yo puedo aportar de mí para ayudar a esta persona? Y creo que como pastores y ministros lo que nos guía a la Biblia a hacer es ayudar a esa persona a tener un encuentro profundo de transformación con Dios por medio de esta circunstancia. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme acerca de qué es mi proveedor, qué es mi justicia, qué es misericordioso, qué es bondadoso? Y permitir que Él obre para manifestarse de esas maneras. Y creo que ahí es donde integralmente la iglesia puede también ayudar. Hay hermanas en mi iglesia que son excelentes para llorar con alguien y no tienen ninguna respuesta del mundo, pero saben llorar con alguien. Y ese acompañamiento vale más que el oro. Entonces, no van a recordar tanto que me dieron dinero para la renta. Lo que van a recordar es que estuvieron conmigo, me acompañaron en mi dolor. Y cuando lo único que podíamos hacer era llorar y clamar a Dios, eso fue más que suficiente en ese momento. Gracias, hermano. Mark, do you have anything to say about that? You're free to jump in. Yeah, I would. Amen, Omar. The other piece of that, this is the preparedness and planning ahead. Aquí es donde podemos ir preparando y planificando, anticipando cosas. So from a practical standpoint, we know that we're going to face those issues, those questions. Así que de una manera práctica sabemos que vamos a tener que lidiar con esas preguntas y esas circunstancias. So what are we doing now to build a network to understand what are the resources that are available from other places, other sources? Es que, And how can we ¿cuáles son las redes y recursos que están dentro de nuestra comunidad que nos podrían ayudar cuando dicha situación se presente? And so maybe there's a way that we can refer them, we can help them relationally, emotionally, intellectually, and spiritually. Es que les podemos ayudar relacionalmente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. And maybe there's, and maybe we don't have something in our hand, but we can provide a referral. Like, have you tried this place, and this place? A lo mejor no tenemos nada en mano, pero les podemos dar una referencia de un lugar o otro lugar dentro de la comunidad que sí pudiera ser de ayuda. Y ir desarrollando esas redes y conexiones dentro de nuestra comunidad, anticipando lo que viene, lo que va a venir. And then also the building connectivity with other churches, with other resourcing entities, so that you can in good conscience know that you've done the best that you can with what you have. El asunto es de pensar que en buena conciencia hemos hecho lo más que podemos hacer para apoyar a una persona. También tenemos redes de otras iglesias en nuestra comunidad que podemos ir desarrollando, anticipando posibles problemas.
Hey, una pregunta más, de hecho, dos preguntas más, ya casi nos pasamos el tiempo ya, pero y eso creo que la podemos responder todo. Yo no, si tenemos un lugar, o la EFCA sí puede ofrecer algo de ayuda emocional, que sería el tercer nivel, no el físico, el relacional, pero el emocional. Tenemos alguna estructura en la EFCA nacional como una hotline, una línea que podríamos llamar, o las iglesias pudieran llamar, iglesias más pequeñas sin recursos, pudieran llamar a esa línea y puede ser atendido en español. ¿Tenemos algo, Ricardo? Es una pregunta para los líderes nacionales. Omar, si tú sabes de eso, no sé. A nivel de la EFCA, no. Por ejemplo, en nuestra comunidad, ya desde años, nosotros tenemos una red de consejeros que hablan español, que son profesionales, que son parte de la comunidad y que son creyentes. Y además hay también varias universidades cristianas que tienen programas para terapeutas. Entonces, todas esas universidades tienen programas de residencia profesional, clínicas dentro de las universidades que a precios muy módicos reciben a personas. Yo en el pasado, cuando no había esa red, e incluso ayudé interpretando, cuando no había ningún terapeuta que hablaba español, pero yo podía entrar y con el permiso del terapeuta y el paciente, servir como traductor. Y eso es otra posibilidad. Y muchas veces hay redes de terapeutas cristianos que tienen filtros en las búsquedas para especificar si alguien habla español, quién es terapeuta, y muchas de esas personas, cuando son referidos por la iglesia, dan un descuento sustancial. Sí. Alex. Hermanos, acá en el distrito tenemos un ministerio de consejería que ha surgido de una de nuestras iglesias y gente que se ha preparado, tienen doctorados y demás y son consejeros muy disponibles. Ellos están dando consejería ahora de manera virtual. Si alguien de una manera muy específica necesita algo así, yo puedo ponerle en contacto porque ellos pueden operar en cualquier parte, ¿no es cierto? Vía virtual, pueden conectar con cualquier persona dentro del país. Entonces, son consejeros cristianos y pues, profesionales. Entonces, sí, si alguien necesita, yo puedo referirles, ¿no? Y hablo de una organización, en realidad, como dice Omar, hay muchas, seguramente en nuestras ciudades, pero bueno, este es un ministerio que surgió de una de nuestras iglesias acá. Entonces, al menos los hermanos que se han preparado, podría hacer llegar la referencia si quien lo necesita, ¿no? Alex, my experience in crisis contexts, there definitely are people that end up needing, more professional type of counseling. Hold on, let me translate. Alex, en mi experiencia tratando con situaciones de crisis, definitivamente hay personas que requieren alguien profesional. What my experience has shown is that generally there's a significant majority, say, maybe 80% or 85% of people that have a level of resiliency that with a little bit of help, they can actually get through without having to need the emergency room, the psychological emergency room. Pero a lo mejor 80-85% de las personas tienen suficiente reserva emocional en su tanque para no requerir tratamiento profesional.
what they need to keep them out of the emergency room is just very, very basic level of trauma care. Lo que necesitan es un nivel muy básico de atención al trauma que han sufrido. And so it's just giving people the opportunity to process their circumstances, what they've experienced, Es darle oportunidad a la persona a procesar lo que han vivido, sus circunstancias, and basically reflecting on what did I experience, what did I think, and what did I feel. qué fue lo que experimenté, qué fue lo que sentí, qué fue lo que pensé. Son las tres preguntas fundamentales. Our team is offering basic trauma care training. There's a link on the EFCA website, and we can provide, it's basically a hands-on small group training. We're almost finished with the materials, and when they're done, we'll be translating those materials into Spanish as well. El equipo de Crisis Response está desarrollando un entrenamiento que van a poner en línea por medio de la página de la EFCA. Están en proceso de terminar el material y lo van a traducir eventualmente y lo ofrecerían también en español. Thank you, Mark. La última, yo sé que hay dos preguntas, una sobre los capellanes. No sé si esa pregunta la podemos, no creo que tenemos una asociación de capellanes en la EFCA. Tampoco creo que tenemos una iglesia virtual EFCA. No creo que tenemos. Sería una buena oportunidad para comenzar algo así, ¿no? Pero no tenemos, de hecho, no es el momento para estar inventando cosas, ¿no? Es para pastorear a nuestra gente. Y eso para nosotros es lo más importante. Omar, tenemos 5 minutos. Si vamos dentro de la hora de que queremos. Y gracias, Omar. Y Mark, thank you for being here. But hay una última pregunta y eso es más pastoral, Omar. Nosotros los hispanos hemos pasado por situaciones peores. O sea, a veces jugamos el papel, el rol de la víctima. Pero yo creo que nosotros, tú acabas de decir algo, si lo dijo Mark, que somos, no se puede conseguir la palabra en español, pero somos resistentes, vamos a ponerlo así. El hispano que viene inmigrante, que ha crecido en el tercer mundo, en nuestros países latinoamericanos, hemos visto cosas similares o peores y les hemos sobrevivido y la iglesia ha sobrevivido. ¿Cuál sería tu última reflexión para terminar con una nota positiva? Porque ¿cómo nosotros los hispanos pudiéramos ayudar a nuestros hermanos anglos y a nuestros hermanos asiáticos y afroamericanos para no solamente sobrevivir este evento, esta catástrofe global, pero seguir florecer y de hecho surgir más fuertes? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a siendo hispanos y creyentes en Jesucristo? ¿Cómo nosotros pudiéramos, qué podemos nosotros aportar? Esa es la pregunta. Creo que es la misma respuesta que hemos estado dando, ¿no? Nosotros mismos. Cuando hermanos de equipo de corto plazo viajan a países en Latinoamérica, a Cuba, Venezuela, nombre el país, y interactúan con personas pobres, o a lo mejor que en su perspectiva son pobres, una de las cosas con las cuales salen, o sea, hay dos cosas. Una es el gozo que las personas tienen en Cristo Jesús y cómo es que las circunstancias no impiden
que alguien exprese gozo profundo. Y la otra es el asunto de compartir de lo poco que uno tiene. Creo que eso siempre ha sido impactante para ellos y son dos aspectos de quiénes somos nosotros que puede hablar poderosamente. Nuestro gozo en el Señor y nuestra capacidad de compartir de lo que tenemos. Invitar a una familia a convivir con uno ya es imposible físicamente, pero a lo mejor se puede hacer de forma virtual. No sé cómo inventar. Ahí sí tenemos que inventar, ¿no? Cómo llevar un plato de enchiladas, frijoles y arroz y después tener una cena virtual. No sé cómo sucedería eso, pero donde hay voluntad hay manera de hacerlo. Y compartir una cena con dos familias y convivir. Y creo que esas dos cosas, el gozo del Señor manifestado libremente y compartir nuestras vidas con otros. Amén. Amén. Gracias, Omar. Gracias por tu ministerio. Gracias por el trabajo que estás haciendo en América Latina. Amén. Hermano Ricardo, ¿tú tienes algunas últimas palabras para terminar? Y si quieres, por favor, termina la sesión con oración. Pero si tienes alguna palabra, por favor, compártela. No, gracias hermanos, gracias hermano Mark, gracias hermano Mark. Lo que han compartido es muy pertinente. Pienso la realidad de nuestro contexto también acá. Estamos en los Estados Unidos, pero nuestros corazones están en América Latina, están acá y sentimos esta realidad muy, muy fuerte por ambos lados. Lo que vimos en nuestras comunidades acá y esto que has hablado de tener una respuesta integral me parece tan pertinente, ¿no? Atacar y poder responder a las necesidades todas, físicas, emocionales, espirituales de nuestra gente. Que Dios nos ayude. Creo que el panorama es desafiante, pero estas dos últimas cosas que has aportado me parece que son claves, el gozo del Señor, ¿no? Y el poder compartir unos con otros. Entonces, que Dios nos ayude a estar en esa disponibilidad. Que el Señor nos dirija. Pero gracias. ¿Por qué no oramos? Entonces oremos y Una palabra, Ricardo. Si sí. alguien desea más conversación o tiene más preguntas, con mucho gusto estamos a la orden. Simplemente se pueden poner en contacto conmigo a mi dirección de correo y fijamos una cita para reunirnos por Zoom. Te lo agradezco mucho, Omar. Yo creo que sí, hermano. Queremos Gracias, hermano. aprovechar tu experiencia y tu sabiduría en esto. Oremos entonces, hermanos, y nos despedimos. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta reflexión, Señor, que viene y nos impacta profundamente porque nos permites ver en una dimensión más amplia, Señor, no solamente el momento inmediato, pero podemos visualizar, Señor, lo que viene adelante y esto nos anima, Señor, a prepararnos. Prepáranos tú, Señor, capacítanos por tu Espíritu Santo para poder dar una respuesta efectiva. Amén. ¿Qué pasó con Ricardo? Oh, se puso en mute. Ok. Padre, estamos orando. Gracias por el tiempo que nos has permitido juntos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia. Dirígenos. Padre, gracias por lo que hemos escuchado. Bendice a cada uno de los hermanos aquí, a los pastores, a las familias, Señor. Oramos por los niños, por los jóvenes. Padre, tu gracia sobre cada uno. Señor, permítanos dar esa respuesta integral. Señor, que no falte el gozo y que podamos compartir de lo que tú nos das. Queda pues con cada uno ahí en nuestros lugares. Y Padre, agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Alex. Gracias, Sochi. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos.
Chao. Gracias, buenas Gracias, noches. Chao. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, hermano.